Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo capítulo de la enseñanza de principios básicos para estudiar la Biblia. Hoy estaremos viendo el tema de leer y entender la palabra de Dios. La próxima clase le estaremos llevando cómo escudriñar la Biblia y la tercera clase será primeros pasos para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a dar inicio haciéndonos una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Por qué entiendes lo que lees? Cada uno de nosotros debiese hacerse esta pregunta cuando lee la Biblia. ¿Estás entendiendo lo que lees? ¿Entiendes lo que lees o simplemente pasas de largo ignorando el significado de las palabras, ignorando lo que Dios quiere decir en algún versículo? Hay personas que simplemente pasan de largo y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Pasamos de largo en la lectura y hay cosas que ignoramos que Dios quiere hablarnos o decirnos y nosotros no lo entendemos. Veamos, Felipe y el etíope. En el libro de los Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, se narra la siguiente lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Continuando el texto en el versículo 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Fíjense ustedes, yo creo que Felipe se sorprendió, se extrañó de ver a un etíope, una persona que no era del pueblo de Dios, no era judía, y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y a él le llamó la atención y le dijo: ¿entiendes lo que lees? La respuesta de este hombre, el etíope, le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amado amigo, hermano, yo quisiera que tú te hicieras esta pregunta. Después de leer toda esta narración nos preguntamos: ¿estaría interesado el Señor en que el etíope entendiera lo que leía? Yo creo que sí. Primero, un ángel le habló a Felipe y le dijo: ve al desierto. Lo estaba guiando y dirigiendo hasta donde estaba este hombre. Segundo, el Espíritu de Dios le habló a Felipe y le dijo: acércate al carro. Yo creo que Dios sí estaba muy interesado en que el etíope entendiera lo que leía. Ahora, piensa y responde: ¿estará Dios interesado en que tú entiendas lo que lees en la Biblia, así como el etíope? Yo creo que Dios está interesado en que cada persona entienda bien lo que lee en la palabra de Dios. ¿Por qué? Si una persona entiende mal, no podrá obedecer bien, no podrá hacer las cosas bien. Si yo entiendo mal, voy a hacer mal las cosas. Pero si entiendo bien, si comprendo bien, voy a hacer bien las cosas. Por eso Dios está muy interesado en que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesús dijo en Mateo 15:10, y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. En muchos versículos de la Biblia, Jesús le llamaba la atención al pueblo y a los discípulos con estas palabras: oíd y entended. Él estaba muy interesado en que las personas no solamente oyeran lo que Jesús tenía para ellos, sino que pudieran también entender el mensaje que estaba escrito y que estaba revelado para ellos. Oíd y entended. No seamos solamente oidores o leedores de la palabra,
sino también que podamos entender para ser buenos hacedores también de la palabra del Señor. Ahora, el primer paso que debemos dar para poder entender la palabra de Dios es orar a Dios. Ora a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te dé sabiduría, que te dé conocimiento para entender su palabra antes de empezar a leer y estudiar la Biblia. El Espíritu Santo es quien inspiró a estos 40 hombres para escribir la palabra del Señor. Así como le habló un día a Felipe y le dijo: acércate a ese carro, también el Espíritu Santo habló y reveló, inspiró a estos hombres para que ellos escribieran la revelación y la palabra del Dios viviente. Por eso, si Él inspiró a estos hombres, también te puede dar la revelación, la interpretación y el correcto entendimiento para así poder entender la palabra de Dios. En Juan 14:26 Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos, a hacernos entender, a revelarnos todas las cosas, a recordarnos lo que Jesús dijo. Por medio de su Santo Espíritu es que podemos comprender a cabalidad y tener revelación de la palabra de Dios, iluminación de su palabra en nuestras vidas. Por eso, antes de ponerte a leer, a estudiar la Biblia, ora a Dios en lo secreto. Y tú que oras al Padre en lo secreto, Él te recompensará en público. Segundo, debemos darle sentido a la lectura. Cuando leemos, para poder entender bien, tenemos que darle un correcto sentido a la lectura. A veces ignoramos los signos de puntuación, a veces ignoramos la correcta lectura de la palabra, a veces leemos mal. Dentro de poco vamos a ver en otra plantilla, vamos a ver un ejemplo sobre el error muy común que se comete a veces en no darle la correcta lectura a la palabra de Dios. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En los tiempos de Nehemías no todos tenían una palabra de Dios o la Biblia en sus manos. Solamente los sacerdotes la tenían y la leían una vez a la semana, la sacaban y le daban lectura y la leían claramente para que los que escucharan la palabra del Señor, el pueblo, pudieran entender, ponían el sentido en la lectura para que comprendiesen correctamente el mensaje de Dios para sus vidas. Y por tercero, dice: crea tu plan de estudio. Cuando creamos o planificamos un plan para estudiar la Biblia, nos disciplinamos. Cuando establecemos un orden para estudiar dónde, cuándo, a qué hora o qué tema vamos a estudiar, creamos hábitos de estudio que van a servir para nuestra alimentación espiritual, o sea, nuestro crecimiento espiritual. Y créeme que Dios está muy interesado en que todos podamos crecer espiritualmente. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oigamos palabra de Dios, aprendamos de la palabra de Dios, leamos de la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, pero con entendimiento. Preocupémonos por entenderla para poder cumplirla y hacerla. Algunas técnicas de estudio. En el momento de estudiar la palabra de Dios, usa un diccionario. Cuando no entiendas una palabra, haz un alto en la lectura e investiga en un diccionario su significado. Esto te ayudará a entender mejor la Biblia. Un ejemplo lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, que dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible,
que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora, fíjense ustedes, yo quiero referir dos cosas aquí en este ejemplo. Uno, dije hace un rato que en Nehemías 8:8, cuando leían la palabra de Dios, ponían el sentido en la lectura, o sea, leían correctamente y le daban una correcta lectura a la palabra de Dios. Muchas personas cometen el grave error de decir acepción o excepción de personas. Déjeme decirle algo. Dios no hace acepción de personas, pero Dios sí hace excepción con excepción de personas. Un ejemplo de ello, Josué y Caleb. La Biblia nos dice que los mayores de 20 años para arriba morirían en el desierto, excepto Josué y Caleb. Ellos fueron una excepción. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, porque en ellos hubo otro espíritu. Ellos creyeron a Dios. Entonces, no podemos confundir las palabras o decir las cosas erradas. Puede ser que nos equivoquemos, como ahora, por ejemplo, que nos equivoquemos porque somos humanos. Pero lo ideal es que nosotros corrijamos y demos buena lectura a la palabra del Señor. Recuerda, si leemos mal, entenderemos mal. Si leemos bien y le damos sentido a la palabra y nos preocupamos por entender lo que dice, tendremos una mejor comprensión del mensaje de Dios para nuestra vida. Podremos entender su voluntad. ¿Qué quiere Dios para mí? Dos palabras en este versículo: acepción de persona y cohecho. El significado de acepción significa acción de favorecer. La busqué en un diccionario y puse aquí el ejemplo para que pudieras ver cómo es. Acción de favorecer a unas personas más que a otras por razones particulares, desatendiendo el mérito o a la razón. Y cohecho. ¿Qué significa cohecho? También conocido como soborno, coima o mordida. En el ámbito del derecho es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario. ¿Has hecho tu cohecho con Dios alguna vez? ¿Has tratado de sobornar a Dios alguna vez? Hay personas que tratan de sobornar a Dios. Y quizás usted me dirá, pero ¿cómo es eso? Hay personas que le dicen a Dios, bueno, Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer aquello. Eso es un soborno. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y obedecer a la palabra. Nos dé o no nos dé Dios lo que nosotros queramos que nos dé o lo que le pidamos. Dios es soberano y Él nos da lo que Él quiere darnos porque Él es soberano. Y Él no nos va a dar algo que a lo mejor no es el tiempo o no nos conviene. Y Él conoce todas las cosas. Si es algo que tú necesitas, si es algo que tú de verdad se lo estás pidiendo porque es algo necesario en tu vida, para tu crecimiento, para ti, para tu familia, no para vanidades, Dios te lo dará y te lo dará en tu tiempo. Lo que Dios da siempre es bueno. La Biblia dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza en ella. Entonces, a Dios no se le soborna. Y otra nota que pudiéramos dar es tomar apuntes. Toma nota y escribe en un cuaderno, libreta u hoja las palabras o versículos que más te llamen la atención. Anota las reflexiones que te deje esa lectura. Todo esto ayudará a que puedas memorizar y aprender con mucha más facilidad las enseñanzas de la Biblia para tu vida. El tomar nota te ayuda a retener más, a aprender más. Toma nota de esas palabras. Haz reflexiones, haz preguntas. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres decir tú aquí? Señor, ¿por qué tú escribiste esto? Señor, ¿a quién va dirigido? Anota. Haz tus propias anotaciones, tus propios apuntes. Repasa después esos apuntes y esas notas y verás cómo vas aprendiendo y te va ayudando a entender y a comprender más lo que leíste. Como tarea o ejercicio de esta primera parte, leer y entender, vamos a dejar a Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
Te pido por favor que investigues como ejercicio las siguientes palabras y luego interpretes el texto. Investiga concupiscencia, concebido, consumado. Quizás tú me dirás, bueno, yo creo que sé lo que es. Aquí no se trata de creer o pensar, yo creo que es esto. No. Vamos a buscar en un diccionario para estar seguro, para darle una correcta interpretación a esas palabras. Las palabras transmiten un mensaje. Tienen que tener sentido en la lectura. Por eso tenemos que tener un buen concepto, un concepto correcto de la palabra. El segundo texto que les voy a dejar es Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Investigar las siguientes palabras y luego interpreta el texto. Contumaces, vanidades y circuncisión. Date un tiempo para aclarar dudas. Hasta la próxima clase, con ustedes el pastor Juan Espejo. Dios le guarde, Dios le bendiga a todos.